sistema Macarrulla dejó una herida, tuvo consecuencias y va a tener consecuencias. Esta es una sociedad con ropaje posmoderno, pero con hábitos y costumbres del mercantilismo del siglo XIX. Esta es una sociedad donde tú vienes y tú nunca has estado, te apean de un avión y te quitan la venda y te dicen, ¿dónde tú crees que tú estás? Y de repente tú crees que tú estás en otro país y te dicen, no, mire, República Dominicana. Y cuando tú ves la infraestructura, quizá hasta te impresione un poquito porque esperabas mucho menos. Sin embargo, la forma en que el establishment se conduce, nuestros empresarios, los grupos económicos, los poderes fácticos, son los mismos hábitos y costumbres de la oligarquía trujillista que nosotros tuvimos. Para no irnos muy atrás a la época de Lili, en otras palabras, el acuerdo de aposento, el estar o sentirse por encima de la ley, el no ser tocado ni ser perturbado, el poder realizar acumulaciones económicas con un mínimo de responsabilidad y el poder siempre tener altas rentabilidades con escaso riesgo y si lo tuviese, que me lo resuelvan. Esa es la visión de los grupos económicos dominicanos y de la oligarquía dominicana a todos los niveles. Eso tú lo puedes ver en la parte empresarial. Si te va a la parte militar siempre ha entendido poder, abundancia y no me toques. Somos autárquicos, independientes. Y así, o sea, tú tienes una sociedad retrasada en visión, en institucionalidad y en respeto a la legalidad y ansiosa de privilegios. Y la ley siempre concebida en términos de el otro, no de nosotros. Entonces, a mí nadie me va a decir que el efecto Macarrulla es un efecto cerrado y que eso no pasó de ahí, que se ha comprendido perfectamente. Yo creo que una persona como Macarrulla, y más con un hijo imputado, podía tener expectativa de que las cosas se podían solucionar de otra manera. Creo además que otros grupos económicos pueden verse en ese espejo, en el espejo de que si le pasó a Macarrulla, me puede pasar a mí. ¿Hasta qué punto realmente contamos con que si surgiese algún tipo de problema lo podremos resolver? Ese tipo de cuestionamiento creo que puede y ha estado en la cabeza de los diferentes grupos económicos del país. Este es un país como acostumbrado a que tú tienes un problema en tu empresa y tú vas donde el presidente a pedirle al presidente que cómo te ayuda a resolverlo. Y tú dices, pero eso es un problema económico de su propia empresa. ¿Cómo usted me viene a mí a plantear que soy el presidente de la República y que tengo funciones públicas y que administro recursos públicos que le ayude a resolver un tema de su empresa? Y aquí lo hacen familias, Carmen, encumbradas, lo hacen grupos económicos, porque aquí hay una larga tradición incrustada en el ADN dominicano de que cuando tú estás en esos sectores privilegiados, el Estado es una segunda caja tuya en caso de emergencia. Además, tenemos un problema de que el 75, el 80% de esta población hace negocios con el gobierno. Entonces, parte de una visión y parte de una cultura, independientemente de que es delicioso así, que cuando tú tengas un percance te lo resuelvan. Entonces, Solo te falta ahí a ese preparado algo que yo pienso que llegó el momento, debido a las condiciones, al origen del presidente, de un reagrupamiento de las fuerzas tradicionales, esas que tú dices que son casi prehispánicas, que no han aceptado la formación de nuevas clases, que no tienen la tradición de ellos ni el control que tienen ellos de los gobiernos, de estamentos sociales. Entonces, yo creo que esta es la oportunidad para una especie de purga, y ellos quieren, sácame a todos los advenedizos, que nosotros vamos a seguir controlando esto como lo hemos hecho por los siglos de los siglos. Y hay un factor delicado e importante, controlan también medios de comunicación, entonces se hace muy difícil el ataque frontal. Eso no va a ser posible, Carmen. En democracia eso no va a ser posible. El mundo de hoy es un mundo muy complejo. Yo no sé qué asesores tienen los empresarios, desconozco en términos de la lectura política y social del país y de lo que está pasando en el mundo, porque tú puedes ser muy buena para hacer plata,
Para hacer plata, lo único que se necesita es tener un poco de inteligencia y ambición. Y si te dedicas 24/7 a eso, hacer dinero es relativamente fácil. Leer sociedades, entender los procesos y sobre todo tener la flexibilidad para cambiar de un modelo que te gustaba y te acomodaba a uno que no te gusta y no te acomoda, requiere no solamente inteligencia, requiere mucho autocontrol. Y no recuerdo quién era que decía, el que se controla a sí mismo lo puede todo. Pero fíjate, esta es una sociedad que se ha abierto, ya el poder no está tan concentrado. Los grupos económicos, la única manera que se legitiman es en la medida en que tú tengas a las grandes masas tranquilas, sea adormecidas con narrativas ficticias, sea con mensajes equivocados o mentirosos, pero lo importante es tenerla tranquila. Fíjate, por ejemplo, cómo cada vez más gobiernos electos democráticamente tratan de hacer ajustes. Tú recuerdas en Colombia lo que pasó con el presidente pasado, que tuvo que echar hacia atrás una reforma y unos ajustes, porque aunque tú hayas sido electo, si se te alborotan las masas, sencillamente inmediatamente se prenden las alarmas y no te queda, porque en el mundo de hoy gobernar a base de palos, persecuciones, fuerza, eso no es posible en democracia. Entonces, la democracia te la da la gran masa no es parte de los grupos económicos ni de los grupos de poder. Entonces, tú necesitas esas patas, pero por ejemplo, ellos no están en condiciones de excluir a las grandes mayorías que los gobiernos tienen que mantener tranquilas. Por eso, en determinado momento, Leonel Fernández, por ejemplo, el mismo Danilo Medina, tomó medidas que no cayeron bien en sectores importantes de poder. Y creo que de alguna manera lo mismo pasó con el asunto Macarrulla. Pero hay una cosa importante, Carmen. Los grupos nuestros tienen que entender, a partir de lo de Macarrulla, que no pueden seguir haciendo negocio con el Estado en los mismos términos y condiciones que lo hicieron durante 100 años. Que cuando hagan negocio con el Estado tienen que hacerlo en términos, digamos que legítimo, en cuanto a que lo que te ganas, en cuanto a la calidad de lo que entregas y en cuanto a los términos y condiciones de la transacción. Porque si escrutaron te pueden escrutar cualquier otro, porque no vale la pena, frente a acumulaciones de capitales que ya tienen importantes, arriesgar lo que han tenido en aras de ganar un poco más, que solamente sirve para aumentar el estado de situación de la empresa, porque el dinero, Carmen, después de ciertos niveles no sirve para mucho. Tú con $5 millones llegas a Nueva York y tú haces exactamente lo mismo que puede hacer cualquiera de los millonarios que aparecen en la lista de los 100 más ricos de Fortune. Y ellos llegan y dicen, yo voy al restaurante X a comer y allá vas tú. Él se queda en una habitación en X hotel y allá vas tú, pero vale la noche $5,000, pero tú lo puedes pagar con $5 millones. O sea, el dinero después de cierta cantidad solamente sirve para satisfacer la ambición, aunque eso nunca se satisface, digamos que para el disfrute que da la acumulación de dinero. Pero las cosas, los disfrutes que te puede dar la vida, ya tú lo tienes. Si te vas a morir de un cáncer, te resuelven igual $20 millones que $1,000 millones, porque llega un momento que abren la persona y dicen, miren, no hay nada que hacer, váyase a morir. Y lo mismo pasa, nada más tiene 2 brazos, 2 pies para ponerte zapatos, prenda, en fin, dependiendo la vanidad que le guste a cada quien. Entonces yo creo que las cosas van cambiando porque el país también se ha abierto. En el país tú no puedes, dicen, por ejemplo, que hubo posiciones difíciles del grupo Macarrulla con Fiscalía. Yo vi, por ejemplo, en redes sociales una persona que decía como que él estuvo molesto y que profirió ciertas expresiones aparentemente de descontento frente a la Fiscalía, y la Fiscalía siguió haciendo su trabajo. Porque no han entendido, Carmen, que vivimos otros tiempos. Y es bueno también, aquí hay que moderarle también la ambición a la gente, Carmen. Hay que moderar eso. Eso casi es religioso, moderar esa ambición, ¿eh? Sí, muy difícil, pero se va aprendiendo a tropezones, porque óyeme, Carmen, el que tú aprendes los ejemplos ajenos, o sea, tú ves eso y tú eres empresario y tú dices, mira, yo
un negocio con el Estado, eso lo vamos a tener que pensar muy bien. Porque tú no sabes, una de las cosas que va a tener el efecto Abinader en la presidencia, y que yo creo que va a ser un efecto positivo, es que la gestión que viene escrutará esta. ¿Usted cree? Bueno, Carmen, se van a desatar muchas cosas porque todo este tipo de cosas genera dolor, genera gente que salió afectada, genera vidas arruinadas, paces perturbadas, estado de ánimo crispado. Es muy difícil, son cosas muy terribles que yo no se la deseo a nadie, absolutamente a nadie. Y lo más importante es, y eso sí que a mí me preocupa, que no dividamos el país. Los países divididos no caminan. Tú ves sociedades que está dividido, Luis Miguel, y también con el sesgo ético, los buenos y los malos. Sí. Los que pueden decir que tú eres un ladrón y los que te pueden decir que tú eres un santo. Sí, eso no es bueno, eso sí es pernicioso para el país. Hay sociedades que tú tomas todos los indicadores y te dicen, mira, pero riqueza humana tienen talento formado, tienen gente bien educada, tienen infraestructura, tienen algunas riquezas interesantes. ¿Y qué es lo que pasa? Y la sociedad no camina porque tú necesitas una sociedad que no tiene que gustarle el mismo deporte, no tienen que tomar la misma bebida, no tienen que tener los mismos hábitos, pero sí tienen que estar de acuerdo en cosas básicas y tratar de empujar por el mismo sendero el país. Entonces, cuando se llegan a estos odios viscerales, cuando tú divides las sociedades y empiezas a poner que los empresarios están de este lado y que son unos ladrones y de este lado están los santos y que aquellos de aquel partido son todos unos ladrones, cuando tú estás lleno de ladrones también, ahí viene el problema, porque se crean odios, se crean conflictos muy serios y se despierta la venganza, se desata la venganza y esas cosas no son buenas. Una de las cosas que la gente más destacaba en este país, que todavía destaca, que a mí me lo dicen personas amigas que visitan el país, era lo cooperadora y mansa de la miseria dominicana. Ellos decían que veían personas, por ejemplo, que estaban en total pobreza, pero tú le brindabas una cerveza, prendían un radio, bailaban, y tú veías una persona pobre, con muchas carencias, pero con un buen espíritu, con un buen ánimo. Y no le veían agresividad porque aquel llegaba en una bicicleta o llegaba en un carro o llegaba... Eso ha cambiado mucho. Eso se ha ido perdiendo, Carmen. Se ha ido perdiendo y se seguirá perdiendo. Y ese tipo de cosas dividen y hacen muy difícil de sobrellevar un país. Y son muchas las necesidades de nosotros. Y a pesar de que mucha gente cree que este es un país rico, este no es un país rico, este es un país muy pobre. Materialmente pobre y humanamente pobre. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.